A las 6 de la mañana, el portón metálico de la celda 42 se deslizó con un chirrido que despertó todo, menos nostalgia. Megan Hill se levantó sin apuro, como si el momento no le perteneciera. 9 años atrás había cruzado ese umbral, en silencio, llevándose la culpa de un crimen que no cometió. Ahora salía con menos certezas que cuando entró. En la mano, un sobre plástico con su nombre conteniendo un pantalón vaquero desteñido, una camiseta de algodón y un papel sellado por el Departamento de Libertad Condicional del estado de Idaho. Ni una llamada, ni una voz que la esperara. El viento de mayo le golpeó el rostro al salir al patio de acceso. Se detuvo por un segundo, solo para confirmar que el mundo seguía existiendo fuera de esos muros. El guardia que la escoltó hasta la reja final no dijo nada. Le tendió el formulario de salida. Ella firmó. Luego, la dejaron caminar sola hacia la parada de autobuses que serpenteaba hacia la estación de Boise. En el banco oxidado del paradero, entre folletos de iglesias y clases nocturnas, halló algo inesperado. Una carta doblada, sin remitente, pero con una letra que conocía demasiado bien. «Dime cuando estés lista para hablar», decía. Firmado, Daniel. Megan no rompió la carta, tampoco lloró. La guardó con cuidado en el bolsillo trasero y subió al autobús rumbo a Haywood. Habían pasado 3.287 días desde que vio ese nombre en un cartel. Su ciudad, su casa, su historia. Ahora, un lugar que ya no le pertenecía. El asiento junto a ella permanecía vacío y el conductor, ajeno a su carga, tarareaba una canción country por lo bajo. Megan miró por la ventana y se preguntó si Lizzie, su hija, recordaría su voz. El camino hacia Haywood fue largo y sin pausas. Los campos de trigo eran ahora solares industriales. La gasolinera donde trabajó de joven había cerrado. En su lugar, un minimercado con pantallas táctiles. El tiempo no perdonaba, ni siquiera a los recuerdos. Al llegar al centro, nadie la reconoció. Tampoco lo esperaba. Caminó las 3 cuadras hasta Cypress Street como si llevara piedras en los zapatos. Frente al número 112 se detuvo. Las ventanas tenían cortinas nuevas. En la entrada un coche que nunca vio. Llamó. Abrió Ellie. La hermana menor no dijo su nombre. Solo se quedó quieta, sujetando la puerta con fuerza. Megan quiso decir algo, pero solo musitó. «Estoy aquí». Desde el fondo apareció Daniel, envejecido, pero con la misma sonrisa ensayada. El tiempo tampoco lo había castigado lo suficiente. Megan no entró aún. Observó las macetas, el felpudo nuevo, la pintura fresca. Había perdido más que años en ese encierro. Había perdido un lugar. Su casa ya no era suya. Y en ese silencio, denso, entendió lo más duro. Nadie la había estado esperando. Haywood no ofreció abrazos ni señales de bienvenida. Las calles, pulcras y rectas, parecían haber olvidado el paso de Megan Hill. La casa en Cypress Street, que una vez vibró con risas infantiles y rutinas familiares, ahora tenía otro ritmo. Al cruzar el umbral, Megan no encontró rastros de sí misma. En las paredes colgaban retratos recientes. Daniel, Ellie y una adolescente de cabello castaño claro que sonreía con la soltura de quien no sospechaba de los hilos rotos detrás de esas imágenes. Lizzie, la hija de Megan, era parte de un nuevo cuadro familiar donde su madre biológica ya no aparecía. La estructura de la casa se mantenía igual, pero los detalles habían cambiado. El color de las cortinas, el orden del mobiliario, incluso el aroma, una mezcla entre lavanda artificial y detergente caro, reemplazaba el antiguo olor a café y pan tostado. Ellie mencionó de forma casual que Lizzie estaba de viaje con amigas, como si ese dato no necesitara explicación ni emoción. Megan escuchó sin comentar. Tomó nota, mental y silenciosamente, de cada nuevo objeto. El jarrón en el recibidor, el marco digital en la cocina, el perchero de diseño moderno. Todo indicaba que aquella ya no era su casa. En el segundo piso, donde alguna vez compartió habitación con Daniel, ahora había cambios más profundos. Megan notó que la puerta del dormitorio principal tenía una cerradura distinta. Ellie sostuvo que Lizzie la usaba a veces como estudio, pero no entregó las llaves.
En cambio, ofreció la habitación de invitados del primer piso, temporalmente, mientras se aclaran las cosas. Megan aceptó sin mostrar resistencia, aunque la desconfianza ya se había asentado. Sentía que cada gesto, cada frase amable, escondía una tensión latente. Daniel, por su parte, se mostraba nervioso. Caminaba sin rumbo fijo por la casa, evitando sostener la mirada de su exesposa. En la cochera, Megan vio un automóvil de lujo que no reconocía. El modelo reciente y los vidrios polarizados sugerían una vida mucho más próspera de la que conoció antes de ser arrestada. Desde una de las ventanas del segundo piso, notó un rostro desconocido que se apartó de inmediato al descubrir su presencia. No preguntó. Observó en silencio. Las respuestas vendrían por sí solas si esperaba lo suficiente. Más tarde, al explorar discretamente el despacho, encontró el viejo armario empotrado. Dentro, el pequeño cofre fuerte donde antes guardaban documentos personales estaba vacío. Ni papeles, ni objetos, ni rastro de su existencia anterior. Al caer la noche desde el patio trasero, Megan escuchó una conversación entrecortada. La voz de Daniel, aunque amortiguada, fue clara al decir: «Necesitamos acelerar la transferencia, no podemos esperar más». Megan se retiró antes de ser vista. No sabía a quién iba dirigido ese mensaje ni qué significaba exactamente, pero entendía que nada era casual. La tensión se volvía tangible, aunque aún no tomaba forma precisa. Cuando se preparaba para marcharse, Ellie insistió en que se quedara. La oferta sonó a orden disfrazada de hospitalidad. Megan, aunque sin certezas, decidió permanecer por esa noche. Sabía que el peligro no siempre golpea la puerta. A veces se esconde tras sonrisas demasiado amables. A la mañana siguiente, el sonido de un vehículo estacionándose frente a la casa interrumpió el tenso desayuno. Megan, aún con la maleta sin deshacer, observó desde el umbral cómo el sheriff, Robert Carson, descendía de su patrulla con paso firme y una carpeta bajo el brazo. No pidió permiso para entrar. Su presencia llenó la sala de una tensión distinta. No era familiar, era institucional. Traía consigo una hoja impresa, doblada con precisión. Era una copia de una carta anónima recibida la noche anterior en 1900 en la oficina del alguacil. En el encabezado el nombre de Daniel Hill, en el cuerpo una amenaza directa. El texto describía con detalle inquietante la rutina de Daniel, las horas a las que salía a correr, los días que visitaba su oficina en 1900 la ciudad, e incluso la marca del café que consumía. Se mencionaba el número exacto de cámaras de seguridad en la propiedad y un comentario irónico sobre la vulnerabilidad del sistema. Pero el pasaje más perturbador no era técnico, sino emocional. Alguien prometía ajustar cuentas, invocando el pasado y hablando de una deuda aún no saldada. Megan leyó el documento sin tocarlo. No necesitaba el papel para comprender el peso de las palabras. Ellie, de pie junto al marco de la puerta, palideció visiblemente. Daniel evitó el contacto visual. El sheriff, sin acusaciones directas, dejó claro que la coincidencia del regreso de Megan y la recepción de la carta no podía ignorarse. Aunque su liberación había sido registrada apenas una semana atrás, la sospecha flotaba en el ambiente como un gas invisible. Megan respondió, con calma, sin elevar la voz ni ceder espacio. Carson no insistió. Tomó nota de sus palabras, pero se marchó sin disimular la duda en su mirada. La tensión entre los presentes se volvió más espesa. Ellie, antes solícita, ahora se movía con cautela, como si evaluara cada gesto de Megan. Daniel, por su parte, se encerró en el despacho sin dar explicaciones. Aquel día, Megan decidió salir. Necesitaba ver la ciudad con ojos nuevos, sin el filtro del recuerdo ni el resentimiento. Las calles mostraban señales de prosperidad desigual. Nuevos comercios, cerradas algunas tiendas antiguas. El letrero de la firma donde trabajaba Daniel había sido reemplazado por una clínica dental. Megan no se detuvo. Caminó hasta la biblioteca pública, donde solía llevar a Lizzie en las tardes de verano. El edificio seguía en pie, aunque renovado. Allí, mientras observaba la cartelera de eventos,
una voz masculina la llamó por su nombre. Al girarse, reconoció de inmediato a Leonard Blake. El encuentro fue inesperado. Leonard, que una vez fue socio de Daniel en la empresa original, mostraba signos de desgaste. Cabello más gris, mirada más opaca. Tras un saludo breve, le ofreció un café en la plaza cercana. Megan aceptó. El tono de Leonard era reservado, pero dejó claro que no la buscaba por casualidad. Había estado al tanto de su liberación y tenía información que, según él, podía cambiar todo lo que creía saber. Para Megan, ese ofrecimiento no era una muestra de amabilidad, sino una invitación al umbral de algo mayor, una verdad aún no dicha. Leonard Blake eligió una cafetería modesta a 2 cuadras del centro, un lugar que parecía haber quedado al margen de los cambios modernos. El interior ofrecía mesas de madera gastada, una máquina de café ruidosa y un silencio propicio para las conversaciones que requerían discreción. Megan tomó asiento sin mostrar apuro, observando con atención los movimientos de Leonard. Él no evitó el contacto visual, pero su tono tenía la cadencia de quien mide cada palabra con cuidado. Confirmó lo que ya se intuía. Daniel había creado un nuevo fondo de inversión bajo otro nombre. La estructura básica se repetía: capital privado, promesas de retorno rápido, triangulación con empresas pantalla, pero los rostros y logotipos eran nuevos. Leonard, que fue uno de los fundadores del proyecto original, había sido excluido del segundo intento. Pese a ello, mantenía vínculos informales con algunos exclientes, varios de los cuales habían reportado pérdidas significativas tras confiar en la versión renovada del fondo. Aunque no había demandas formales, los rumores crecían. La carta anónima que recibió Daniel no era la primera, sino la tercera que Leonard conocía, y todas tenían un patrón: amenazas sin firma, precisión técnica y una carga emocional que apuntaba más al pasado que a simples pérdidas financieras. En ese contexto, la figura de Megan no pasaba desapercibida. Leonard explicó que el sacrificio que ella había hecho al declararse culpable 9 años atrás había sido decisivo para que Daniel reorganizara su imagen pública. La prensa dejó de investigar, los reguladores cerraron expedientes y el fondo resurgió bajo otro nombre. Megan, al asumir la culpa, liberó a Daniel de cualquier obstáculo legal. Leonard no hablaba con rencor, sino con una mezcla de vergüenza y responsabilidad. Él también creyó durante años en la versión oficial, hasta que las incongruencias se volvieron imposibles de ignorar. Según Leonard, si quedaba alguna prueba de la actividad anterior, debía estar en los archivos de Daniel. Él siempre fue meticuloso, no destruía información comprometedora, sino que la archivaba. Su lógica era simple. Nunca se sabe cuándo un documento puede servir como herramienta de negociación o arma de presión. Algunos informes técnicos, borradores de contratos o diagramas financieros podían haber sido preservados en físico. Leonard creía que el nuevo despacho de Daniel, bajo la fachada de Eclipse Ventures, podría albergar esos restos del pasado. La propuesta fue clara: infiltrarse en el edificio fuera del horario laboral y revisar el despacho en busca de cualquier material que pudiera vincular los dos fondos. Megan escuchó sin interrumpir. No era una decisión ligera. El riesgo era evidente, pero también lo era la posibilidad de obtener algo concreto. Para ella, no se trataba solo de venganza o redención, sino de comprender hasta qué punto había sido usada. Leonard ofreció su ayuda no por altruismo, sino porque también había perdido. Su casa, su nombre y su carrera habían sido arrastrados en la misma corriente. Megan aceptó. Si existía una verdad enterrada, era momento de desenterrarla. Noche elegida no fue al azar. Leonard conocía los turnos del personal de seguridad del centro empresarial donde operaba Eclipse Ventures. Antes, cuando trabajaba como consultor externo, había ayudado a diseñar parte del sistema de control de accesos. Esa familiaridad ahora se convertía en ventaja. Llegaron pasadas las 11, con la calle semivacía y la mayoría de las luces del edificio apagadas. Leonard utilizó un viejo pase de visitante, aún activo por error administrativo, para franquear la primera entrada. Megan no dijo palabra,
Caminaba con cautela, ajustando cada paso a la oscuridad del pasillo. El silencio amplificaba sus recuerdos, pero no los dejaba interrumpir la concentración. Una vez en el ascensor, descendieron al segundo nivel. Las oficinas de Eclipse Ventures ocupaban una esquina discreta del edificio, con acceso restringido mediante lector digital. Leonard mostró un duplicado de tarjeta que había conseguido semanas atrás, aprovechando una distracción del nuevo asistente de recepción. La puerta cedió. Dentro el espacio era funcional, moderno, sin personalidad, muebles grises, escritorios ordenados, ningún cuadro ni adorno personal. El despacho de Daniel se encontraba al fondo, con cristales, ahumados y cerradura mecánica. Leonard sacó una herramienta pequeña y forzó la cerradura sin romperla. Una vez dentro, encendieron una sola lámpara de escritorio. Megan recorrió el lugar con los ojos. Nada parecía fuera de lugar, pero la ausencia también era un mensaje. Fue ella quien notó el detalle. Una pintura de estilo abstracto colgada sobre la estantería, demasiado reciente para ser decoración estándar. Al retirarla, encontró un pequeño panel empotrado. Un teclado numérico esperaba una combinación. Megan recordó una cifra que en su momento no significó nada. 1893, el año grabado en una placa de latón del reloj de su abuelo. Fue el mismo código que usaron durante años para la caja fuerte del dormitorio. Lo introdujo. Un clic seco confirmó que el mecanismo respondía. Dentro del compartimento había una carpeta de color rojo oscuro, sin etiquetas, con una goma de cierre. En la portada, manuscrito en marcador negro, se leía Redemption Plan. Al abrirla, Megan encontró una serie de documentos ordenados por fechas. Balances modificados, contratos con firmas dudosas, transferencias trianguladas, borradores de presentaciones para inversores. Algunos gráficos mostraban proyecciones de pérdidas y un análisis de daños asumibles, como si se tratara de un simple cálculo contable. Pero lo que más le perturbó fue una hoja titulada Contingencia, donde se leía: en caso de amenaza externa, desactivar al participante comprometido. Antes de poder revisar el resto del contenido, un pitido intermitente comenzó a sonar desde el techo. La alarma, silenciosa hasta ese momento, había detectado un acceso forzado en el sistema central. Leonard reaccionó primero, guardó la carpeta en el maletín y apagó la luz. Megan tomó una memoria USB que sobresalía de un puerto en el escritorio y la deslizó en el bolsillo interior de su chaqueta. Salieron sin correr, pero con paso firme. Afuera, las luces del vestíbulo parpadeaban. Alguien en alguna parte del edificio ya sabía que no estaban solos. Megan y Leonard abandonaron el edificio sin ser interceptados. La calle seguía en silencio, pero al otro lado de la acera, una figura inmóvil los observaba desde la sombra. No hubo contacto, ni persecución, solo una presencia demasiado precisa para ser casual. Leonard no la mencionó, pero Megan no la olvidó. En el trayecto de regreso, ninguno de los dos habló. El silencio no era prudencia, sino concentración. Al llegar a casa, Megan guardó la carpeta en un compartimiento oculto de su antigua maleta y ocultó la memoria USB en un libro hueco de la estantería. Eran pruebas, pero también eran señales de peligro inminente. Esa madrugada, Ellie recibió una llamada. El teléfono sonó 2 veces antes de detenerse. En la pantalla, un número desconocido. Al contestar, una voz distorsionada pronunció palabras breves y calculadas. Megan no oyó el contenido exacto, pero vio la expresión de Ellie cambiar. Daniel, al enterarse del incidente, descendió al sótano y no volvió a subir por varias horas. Según Ellie, temía que alguien estuviera vigilando la casa. Desde la ventana del comedor, Megan notó un coche aparcado al final de la calle, con los faros apagados. No tenía placas visibles. La sospecha dejaba de ser abstracta. A la mañana siguiente, un nuevo sobre apareció en el buzón, sin remitente, pero con la misma tipografía irregular que en la amenaza anterior. Esta vez, el mensaje era explícito. Tienen 3 días, no habrá una cuarta carta. Ellie temblaba mientras lo leía.
Daniel lo destruyó de inmediato, pero Megan ya lo había escaneado visualmente. No solo era una advertencia, era una cuenta regresiva. La policía fue alertada. El sheriff Carson regresó y asignó una patrulla para rondar la zona. También instaló una cámara adicional frente a la entrada principal. Sin embargo, Megan sabía que esas medidas eran simbólicas. Las acciones debían ir más allá de la vigilancia pasiva. Megan tomó la carpeta y se presentó directamente ante el sheriff. Expuso su contenido con claridad, sin adornos, exigiendo protección y una investigación formal. Carson, aunque incrédulo, al principio, reconoció la seriedad de los documentos. Acordó trasladarlos al fiscal del condado para una primera revisión. Prometió informar a las autoridades competentes, pero advirtió que el procedimiento requería tiempo. Megan replicó que el tiempo era precisamente lo que no tenían. Afuera, alguien contaba los días. Esa noche, Leonard propuso una estrategia. Si el remitente de las cartas buscaba intimidar o eliminar, podría actuar si sentía que su objetivo estaba expuesto. Usar a Megan como señuelo permitiría provocar un movimiento del atacante. El plan consistía en simular una rutina predecible y permitir que la vigilancia se intensificara en puntos clave. Megan accedió con una condición. Ellie y Lizzie debían permanecer alejadas. Carson organizó el dispositivo. Los primeros ensayos del operativo mostraron eficacia, pero también confirmaron algo más. El enemigo no era impulsivo. Observaba, medía y esperaba. Megan, mientras tanto, se preparaba, no por valentía, sino porque comprendía que esta vez escapar no era una opción. El segundo día del operativo transcurrió con una precisión casi mecánica. Megan, siguiendo las instrucciones del sheriff Carson, repitió un itinerario previamente establecido. Caminatas por el centro de Haywood, visitas breves a comercios locales, pausas prolongadas en la plaza principal. La vigilancia era discreta, aunque constante. Un vehículo sin distintivos la seguía a distancia. 2 agentes vestidos de civil se turnaban para acompañarla desde la acera opuesta. La rutina, deliberadamente predecible, buscaba crear la ilusión de vulnerabilidad. El objetivo era claro: provocar una acción por parte del emisor de las amenazas. Megan se desplazaba con aparente naturalidad, pero cada paso contenía una tensión acumulada. Sabía que lo que estaba en juego iba más allá de su seguridad personal. El clima cooperaba. El cielo estaba despejado, sin viento ni lluvia. Era el tipo de día en que todo parece en calma, justo antes de una tormenta. Cerca del mediodía, Megan cruzó la calle Magnolia, una vía residencial con casas de 2 plantas y jardines bien cuidados. Al llegar frente al número 54, sintió que algo cambiaba en la atmósfera. Un leve zumbido metálico, apenas perceptible, se mezclaba con los sonidos cotidianos del barrio. A las 12:06 se escuchó un ruido seco desde una vivienda en Reformas. No hubo señales previas, solo una interrupción abrupta de la calma. La trayectoria de la bala se dirigía al centro del pecho de Megan, pero nunca alcanzó su objetivo. Leonard, que había insistido en vigilar desde una posición elevada, reaccionó de forma inmediata. Al ver el destello en la ventana, descendió desde la cornisa donde se encontraba y se interpuso instintivamente. Resultó herido en el costado, sin perder el conocimiento. Cayó sobre el pavimento sin perder la conciencia, pero sin posibilidad de moverse por cuenta propia. Megan se agachó a su lado, mientras los agentes rodeaban la casa desde donde se había efectuado el disparo. El atacante ya no estaba. Solo quedaba una ventana rota y una nota escrita a mano, colocada sobre el alféizar interior. La nota, recogida con guantes por uno de los detectives, contenía una frase breve y un nombre. «Esto no ha terminado. T. White». La tinta aún fresca sugería que había sido escrita poco antes del disparo. El equipo forense encontró una huella parcial en la hoja. Al contrastarla con la base de datos estatal, se identificó como perteneciente a Thomas White, un ex empleado de una agencia federal de inversiones, declarado en paradero desconocido desde hacía más de un año. Su historial mostraba una abrupta salida del sistema, vinculada a la pérdida de fondos personales tras participar en un esquema financiero colapsado.
Megan no conocía ese nombre, pero entendió de inmediato que la amenaza ya no era abstracta. Esa noche, Leonard fue ingresado en cuidados intensivos. Su pronóstico era reservado pero estable. Megan fue trasladada bajo protección oficial a una propiedad fuera del condado. El sheriff Carson activó una orden de captura contra White y coordinó con el FBI su localización. La cacería había comenzado. Ahora la verdad tenía un rostro. Thomas White fue detenido al amanecer en una gasolinera abandonada junto a la autopista 84. Conducía un sedán alquilado, sin placas traseras y con los vidrios parcialmente cubiertos por láminas de papel oscuro. La detención ocurrió sin resistencia. En el asiento del pasajero, los agentes hallaron una pistola semiautomática, una carpeta de documentos y varias fotografías, algunas recientes, otras visiblemente ampliadas, de registros antiguos. En todas aparecía la familia Hill, Daniel, Ellie, Lizzie y en menor medida Megan. Los papeles incluían referencias cruzadas a movimientos bancarios, notas manuscritas y una cronología detallada de las últimas semanas. No se trataba de un ataque impulsivo, sino de una operación planificada. Durante el primer interrogatorio, White se mostró cooperativo, aunque emocionalmente inestable. Afirmó que Daniel Hill lo había estafado años atrás, cuando ambos participaban en un fondo de inversión destinado a financiar tratamientos médicos experimentales. Según su testimonio, White había invertido la totalidad de sus ahorros con la esperanza de pagar el tratamiento oncológico de su esposa. Al colapsar el fondo, la atención médica se interrumpió. Ella murió poco después. Desde entonces, White vivía con la convicción de que el sistema había protegido al verdadero culpable. Las autoridades no iniciaron procesos contra Daniel. Las investigaciones internas se cerraron por falta de pruebas. White desapareció cambiando de identidad y sobreviviendo con empleos esporádicos. Su único objetivo fue reunir evidencia, pero al no encontrar vías legales efectivas, decidió actuar por su cuenta, fuera de los canales institucionales. En su relato, White negó haber tenido intención de matar a Megan. Aseguró que las cartas fueron redactadas como advertencias, esperando que alguien respondiera, pero al verla integrarse nuevamente en el entorno de Daniel, concluyó que la historia se repetiría. Declaró que su acción fue una respuesta desesperada a la impunidad. El sheriff Carson escuchó el testimonio con atención, sin emitir juicio inmediato. Los fiscales, en cambio, solicitaron su procesamiento por tentativa de homicidio agravado. La defensa argumentó estrés postraumático, pérdida irreversible y estado emocional alterado. No obstante, los hechos eran irrefutables. Existió planificación, seguimiento y un disparo intencionado. Paralelamente, Megan entregó una copia de seguridad de la memoria USB extraída del despacho de Daniel. El contenido, revisado por técnicos forenses, validaba la existencia de un esquema de transferencias entre cuentas ficticias. Algunos documentos llevaban marcas digitales asociadas a White, lo que demostraba que había tenido acceso indirecto a fragmentos de la verdad. Aunque eso no lo eximía de responsabilidad penal, reforzaba su motivación. Actuaba convencido de que el sistema no reaccionaría por sí solo. Ellie, tras conocer el historial completo, solicitó hablar con el fiscal del condado. En su declaración, voluntaria, expresó disposición a colaborar y testificar contra su esposo. Admitió haber sospechado de irregularidades, pero nunca tener pruebas. Su testimonio, sumado al material digital y a la confesión de White, marcó un punto de inflexión. Por primera vez, las piezas comenzaban a alinearse. La narrativa dominante cambiaba. Megan, antes identificada como exconvicta, era ahora testigo clave y víctima protegida. El proceso hacia la verdad, aunque lento, ya no podía detenerse. El material recuperado del despacho de Daniel Hill fue analizado por un equipo mixto de peritos financieros y técnicos del fiscal del condado. El contenido confirmó la existencia de un entramado de empresas ficticias, movimientos de capital simulados y balances manipulados. Cada documento correspondía a una etapa del fondo inicial, con transiciones que enlazaban discretamente
con la estructura de Eclipse Ventures. La arquitectura del fraude no solo fue sofisticada, sino meticulosa en su presentación legal. Sin embargo, las pruebas halladas en el compartimento secreto contenían errores mínimos, suficientes para establecer una conexión directa entre ambas operaciones. El fiscal emitió una orden de revisión judicial del caso original de Megan Hill. El proceso fue rápido. Se reconoció oficialmente que su condena fue producto de una declaración manipulada, basada en documentos preparados por terceros y firmados bajo presión. La Fiscalía del Estado presentó una disculpa formal. En paralelo, se abrió un expediente por responsabilidad administrativa en la cadena de validación de su confesión. Megan fue exonerada. La noticia se divulgó en medios locales con cautela, sin énfasis ni dramatismo, pero con suficiente claridad para restablecer su posición legal. La solicitud de compensación fue aceptada provisionalmente, en espera de una valoración económica del daño sufrido. El sheriff Carson, al recibir el informe final, reconoció públicamente que había cometido un error de juicio al asociar la primera carta anónima con Megan. Durante una comparecencia breve, reafirmó el compromiso de su departamento con la investigación en curso. Aunque su intervención inicial fue cuestionada por algunos sectores, la opinión general reconoció que actuó con mayor diligencia tras los hechos posteriores. Megan, sin hacer declaraciones, mantuvo un perfil discreto. Su prioridad no era la exposición pública, sino la recuperación de su vida cotidiana. El momento más complejo ocurrió fuera del ámbito judicial. Lizzie, quien regresó de sus vacaciones al día siguiente de la exoneración, mostró una reacción ambivalente. Para ella, Ellie seguía siendo la figura materna de referencia. Megan no intentó ocupar un lugar por la fuerza. Se limitó a explicar su historia de manera objetiva, sin apelar al vínculo emocional. Lizzie escuchó con atención, sin reproches ni entusiasmo. Su única petición fue tener tiempo para procesar la información. En ese gesto, Megan comprendió que el daño más profundo no había sido legal, sino afectivo. Recuperar un expediente era posible. Reconstruir una relación, en cambio, requería paciencia y respeto. Mientras tanto, la investigación sobre los vínculos de Daniel Hill continuaba. El contenido de la memoria USB y las declaraciones de Ellie habían revelado patrones de comportamiento que apuntaban a la existencia de colaboradores externos. En uno de los informes entregados por Thomas White, se mencionaba de forma indirecta la participación de un tercero, identificado solo como el técnico. No figuraba en los documentos fiscales, pero era mencionado en comunicaciones internas y correos electrónicos recuperados. El fiscal abrió una línea paralela de investigación. Si existía otro implicado, aún no identificado, su localización se convertiría en la prioridad. Megan, ahora como testigo principal, se preparaba para lo que vendría. La etapa de la verdad había comenzado, pero la justicia aún no estaba completa. Los peritos forenses analizaron a fondo la memoria USB duplicada por Megan. Entre los archivos recuperados, un video llamó la atención de los investigadores. La grabación, captada desde una cámara de vigilancia interna en la antigua oficina de Eclipse Ventures, mostraba a Daniel Hill en conversación directa con un hombre enmascarado. El rostro cubierto impedía la identificación visual, pero el audio, aunque distorsionado por el ruido ambiental, permitió aislar un fragmento reconocible. Al examinarlo con tecnología de análisis vocal, los peritos establecieron una coincidencia con registros antiguos del contador principal del primer fondo, Gregory Salter, antiguo colaborador que había desaparecido del radar comercial hacía más de 6 años. La policía localizó a Salter en el estado vecino de Oregón, trabajando bajo otro nombre en una pequeña firma contable. Fue detenido sin resistencia. En el interrogatorio inicial, negó cualquier implicación, pero al ser confrontado con el video, su actitud cambió. Reconoció haber recibido pagos en efectivo y criptomonedas a cambio de asistencia técnica en la creación de estructuras financieras no rastreables. Aceptó haber participado en la configuración de sistemas de evasión y, lo más delicado,
en la redacción de escenarios de contingencia para neutralizar amenazas internas. Según su declaración, el objetivo nunca fue el asesinato directo, sino la coacción mediante seguimiento, manipulación psicológica y presión económica. La mención específica al intento contra Meghan, sin embargo, lo obligó a admitir que el plan original incluía medidas para impedir que reabriera el caso mediante presión indirecta. Con esta confesión, el fiscal del condado solicitó el arresto formal de Daniel Hill. La orden fue ejecutada sin previo aviso en su propio domicilio. No opuso resistencia. Fue trasladado a la cárcel del condado bajo cargos de fraude, asociación ilícita y conspiración para obstruir la justicia. El juez de instrucción autorizó prisión preventiva sin derecho a fianza, debido al riesgo de fuga y la gravedad de los delitos. En paralelo, Meghan recibió la notificación oficial de rehabilitación judicial. Su nombre fue borrado del registro penitenciario y su expediente quedó cerrado como condena indebida. Daniel se negó a declarar. Su defensa presentó un escrito solicitando reserva de sumario y limitación del acceso mediático, citando posibles prejuicios del jurado. El juez lo admitió parcialmente, pero autorizó el avance de la investigación. Thomas White, aunque bajo custodia, fue informado del nuevo giro. Su abogado solicitó revisión de cargos a la luz de las nuevas pruebas. El fiscal accedió a una recalificación provisional, considerando el estado mental del acusado y la existencia de provocación documentada. La pena máxima seguía vigente, pero se contemplaba una reducción. Leonard Blake, aún en proceso de recuperación, fue trasladado a rehabilitación ambulatoria. Su testimonio fue grabado por video y presentado como prueba anticipada. En Cypress Street, la tensión pareció disiparse por primera vez. Meghan regresó brevemente para recoger sus pertenencias. Al entrar a la habitación de Lizzie, encontró sobre el escritorio un dibujo de la niña, una casa, un árbol y 3 figuras humanas. La del medio tenía su nombre. Sin palabras, supo que algo estaba empezando a sanar. El juicio contra Daniel Hill comenzó 3 meses después de su arresto. El Tribunal de Distrito del Condado asignó un jurado mixto, seleccionado entre más de 100 candidatos. La Fiscalía presentó cargos por fraude financiero agravado, asociación ilícita, obstrucción de justicia y tentativa de encubrimiento mediante intimidación. Durante las primeras audiencias se expusieron los elementos clave: los registros contables falsificados, la conexión con Gregory Salter, la planificación de estrategias para silenciar a Meghan Hill y la manipulación deliberada del sistema judicial. Las pruebas visuales, incluidos los fragmentos del video extraído de la oficina de Eclipse Ventures, causaron un impacto inmediato. Las declaraciones de Ellie Hill, ofrecidas bajo juramento, se convirtieron en uno de los momentos más significativos del proceso. Describió con detalle los movimientos de su esposo, su comportamiento evasivo, la presencia de documentos codificados en el domicilio y las conversaciones ambiguas que tuvo con él durante los últimos años. Afirmó haber sospechado de irregularidades, pero admitió haberlas ignorado por miedo y dependencia emocional. Su testimonio, aunque autocondenatorio en lo moral, consolidó la narrativa de una estructura de poder manipuladora y cerrada. La defensa intentó desacreditar la cadena de custodia de las pruebas digitales y alegó que Thomas White, al haber cometido un acto violento, contaminaba la credibilidad del caso. Sin embargo, el tribunal consideró que las pruebas materiales eran independientes del accionar de White y que su intervención, aunque ilegal, había facilitado el descubrimiento de un delito mayor. El testimonio de Meghan Hill fue recibido en 1900 un clima de atención absoluta. Describió con sobriedad su declaración original, la presión ejercida por Daniel y el sentimiento de desorientación que la llevó a firmar una confesión sin comprender completamente las consecuencias. Su actitud contenida, lejos del dramatismo, fortaleció su credibilidad ante el jurado. Después de 21 días de audiencias, el tribunal dictó veredicto. Daniel Hill fue hallado culpable de todos los cargos. El juez pronunció la sentencia en sesión abierta,
25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, dado el carácter reiterativo, planificado y deliberado de sus acciones. La lectura del fallo se realizó en un ambiente de absoluto silencio. Ningún aplauso, ninguna reacción exaltada, solo miradas contenidas y respiraciones lentas. Megan Hill fue indemnizada por el Estado mediante un acuerdo aprobado por la Fiscalía General. La compensación incluyó reparación económica, asistencia psicológica, restauración de antecedentes y disculpas públicas firmadas por el gobernador. La sentencia también estipuló la revisión de los procedimientos internos que permitieron su condena original. Thomas White, por su parte, recibió una pena de 5 años de prisión con posibilidad de reducción por cooperación y buen comportamiento. Su condición de víctima indirecta, junto con el informe psiquiátrico, fue considerada atenuante. Megan asistió a la audiencia final acompañada de su hija. Lizzie permaneció en silencio, con los ojos fijos en el estrado. Nadie habló al salir. Afuera, la luz era clara y la ciudad continuaba su curso. 9 años de silencio terminaban no con un grito, sino con la firme certeza de que la verdad, aunque demorada, había llegado. Un año después del juicio, el número 112 de Cypress Street volvió a parecerse, en apariencia, a una casa. La fachada fue renovada, el jardín recobró forma con nuevas plantas y un pequeño rosal que Lizzie eligió personalmente. En la entrada principal, colgado discretamente junto a la puerta, apareció un portarretratos con una fotografía de la familia. Esta vez Megan estaba en el centro, no como símbolo de regreso, sino como señal de permanencia recuperada. La disposición era sencilla. Ellie se había trasladado al pequeño anexo al fondo del terreno, transformado en una vivienda independiente. No hubo conflicto. La convivencia se reorganizó desde la aceptación de que las heridas no desaparecen, pero pueden aprender a coexistir. Lizzie ingresó a la Universidad Estatal con una beca parcial. Eligió estudiar sociología, motivada por las lecturas y procesos vividos durante el último año. Su relación con Megan avanzó de forma prudente. No hubo grandes gestos, pero sí constancia. Desayunos compartidos, llamadas breves durante los días lectivos, mensajes con preguntas simples que no exigían respuestas inmediatas. Megan comprendía que reconstruir no era sinónimo de regresar. Su vínculo con la maternidad se redefinía, no desde la imposición, sino desde la escucha. Leonard Blake, una vez estabilizado, retomó su licencia de asesor legal. A pesar de las secuelas físicas, mantenía claridad mental y determinación. Se convirtió en colaborador informal de un programa estatal para la revisión de condenas dudosas. También ofreció apoyo a Megan en la gestión de su compensación y la reorganización de su situación patrimonial. La casa, el nombre y el espacio volvieron a inscribirse a su favor. No por caridad, sino por derecho restituido. Una mañana de primavera, mientras organizaba recortes de prensa antiguos, Megan recibió un ejemplar del diario regional. En la portada, una nota breve informaba que el tribunal había dictaminado la incautación definitiva de los activos restantes de Daniel Hill. Varios inversores recuperaron parte de sus fondos. Los bienes congelados fueron subastados y los recursos distribuidos bajo orden judicial. No hubo apelación. Daniel, según el boletín del servicio penitenciario, se mantenía aislado, sin manifestaciones públicas desde su ingreso. Ese mismo día, Megan visitó un pequeño cementerio a las afueras del condado. Llevaba un ramo de flores silvestres envueltas en papel reciclado. Caminó hasta una lápida sencilla con el nombre de una mujer que nunca conoció. Allí estaba enterrada la esposa de Thomas White. En una esquina del terreno, una placa improvisada indicaba que los restos del propio White habían sido trasladados al lugar tras su fallecimiento en custodia, meses antes de cumplir el 2.º año de su condena. Megan dejó el ramo en silencio. No celebraba ni justificaba. Solo reconocía una verdad amarga. El sistema que la condenó también falló con él, dejándolo sin recursos ni contención. Sobre la lápida, una línea escrita a mano decía: «Nadie escuchó a tiempo». Al volver a casa no buscó consuelo. Encontró continuidad.
Su historia no necesitaba reparación, sino memoria. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.